Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer un tutorial acerca de lo que es Java en la web. Para eso vamos a ocupar la tecnología de Primeface. Vamos a conectarnos a la base de datos a través de JDBC y las tablas hechas en la base de datos van a estar realizadas en MySQL. Así que para eso vamos a comenzar desde este momento para hacer el video. Primeramente vamos a dar clic en este icono que es para agregar un nuevo proyecto. Seleccionamos la opción que dice Java Standard Edition y damos clic donde dice Enterprise Application. Le damos Next. En este espacio escribimos el nombre del proyecto. Vamos a ponerle ejemplo. La ubicación va a estar en D y por defecto vamos a ponerle de que las librerías que vayamos a agregar se guarden en esta ubicación. Siguiente. Servidor, seleccionamos Glassfish 4, le damos Finish. Bien, ahora se nos despliega la estructura o la forma la que va a tener nuestro proyecto. Tenemos esta parte que es donde vamos a correr nuestra aplicación, donde vamos a deploy, vamos a darle deploy en esta opción y él va a construir nuestro sitio. Tenemos el EJB, que más que todo es donde van ubicadas lo que son las clases de acceso a datos, las entidades y nuestra lógica de negocio. Y el WAR, que es específicamente donde van ubicados los links y también las diferentes páginas web que vayamos a tener. Bien, el primer paso que vamos a hacer es, como vamos a ocupar una conexión de JDBC, vamos a ocupar un driver, un jar que ya lo tenemos descargado, que es para conectarnos con MySQL. Así que como la conexión va a estar ubicada en el EJB, vamos a agregarle acá un jar, le damos clic derecho, add jar folder y ubicamos el conector. Se llama MySQL Connector Java 5.1.18. Le damos a abrir y ya tenemos el conector. Lo siguiente es como vamos a ocupar la tecnología de Primefaces. Igualmente vamos a añadirle a la capa de presentación, que es esta, nuestra librería de Primefaces. Le damos clic derecho, add jar folder y elegimos el jar de Primefaces, que ya previamente lo he descargado de la página de Primefaces. Vamos a ocupar Primefaces 4. Abrir. Bien, aquí lo tenemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear los diferentes paquetes donde vamos a estar ubicando las clases que vamos a usar. Entonces estas clases van a ir acá en el EJB. Le damos, bueno, desplegamos esta opción, agregamos un paquete. A este paquete vamos a ponerle paquete de entidades, entidad nada más. Le damos finish, agregamos otro paquete. Este paquete va a contener las clases DAO. Finish, agregamos un paquete más y este paquete vamos a ponerle lógica. Vamos a agregar otro paquete más en la clase, perdón, en la capa de presentación. Source Packages, clic derecho, New, Java Package, le ponemos bin.
Entonces esta es nuestra estructura con la cual vamos a estar trabajando. En este paquete estarán las clases entidades. En este paquete estarán las clases de acceso a datos. En este paquete estarán las clases que van a definir la lógica del negocio, la lógica de la empresa. Y a través del bin, pues vamos a hacer la llamada a lo que está en el paquete de la lógica. Comenzamos, ¿verdad?, realizando lo que es la conexión a la base de datos. Para esto vamos a darle en el dado clic derecho, ¿verdad? Vamos a darle Java Class, y cuando nos aparece Java Class aquí vamos a especificar el nombre de la clase. En este caso vamos a ponerle ese nombre, conexión, y le damos a dar Finish. Como ya tengo realizada esa clase previamente, ¿verdad?, voy a darle cancelar y solamente voy a pegarla. Así es que voy a buscar el proyectito que he estado haciendo. Y se llama conexión. Entonces le damos pegar, doble clic, y esta es la conexión que tenemos para hacer las diferentes consultas o las diferentes peticiones a la base de datos. El nombre de la clase, vamos a quitarle eso que no lo estamos ocupando. Entonces el nombre de la clase es conexión. Declaramos una variable de tipo connection, una variable de tipo statement. Ocupamos el nombre del conector, com.mysql JDBC driver. Le especificamos la ruta del servidor. Como estamos ocupando un gestor de base de datos MySQL, se le escribe en este lugar localhost y el nombre de la base de datos. Nuestra base de datos se llama monografía para este ejemplo. Le ubicamos el usuario y la contraseña, y de esta manera realizamos la conexión y le retornamos. Bien, básicamente esa es la conexión para hacer nuestra llamada a la base de datos. Luego vamos a especificar una clase para poder autenticarnos, para poder loguearnos. Entonces igualmente le damos clic derecho, New Java Class. Como ya tengo hecha esa clase, igual solamente voy a copiar y voy a pegar. Es usuario la clase que vamos a estar ocupando, le damos paste, desplegamos, y básicamente esta es la clase entidad de usuario, que contiene tres atributos: uno que es ID usuario, el usuario y la clave. Creamos un constructor por defecto y establecemos sus métodos set y get. Hasta allí por esa clase de usuario. Luego que hemos creado la clase usuario, la clase entidad usuario, vamos a especificar su clase de acceso a datos. Igual vamos al paquete dado, clic derecho, New Java Class. Voy a traerme la clase que ya la tengo hecha, se llama usuario DAO, y le damos pegar. Y esta es la clase DAO. A esa clase DAO pues le ponemos al final DAO para saber cuál es la importancia de esta clase para que se use. Usuario
Data Access Object. ¿Y qué es lo que se hace en esta clase? Pues como es para autenticarnos, primeramente pues solamente declaramos un método de tipo booleano que va a recibir el parámetro de usuario y la clave o la contraseña. Declaramos una variable de tipo string. A esa variable de tipo string le estamos asignando todo esto. Cabe destacar de que a través de una conexión JDBC uno puede hacer uso de todas las bondades que puede ofrecer el gestor de base de datos. Desde esta clase podemos hacer consulta y de igual manera a como si estuviéramos en el mero gestor de base de datos, ya sea que usemos SQL Server, Postgres, etcétera. Entonces no tenemos que ocupar otra sintaxis para hacer consulta, ¿no? Simplemente ocupamos la misma forma de trabajar en el gestor de la base de datos, la ocupamos acá. Entonces, ¿qué le decimos? Le decimos que vamos a seleccionar todo de la tabla que está en la base de datos que se llama usuario, donde el usuario sea igual a este parámetro y la clave sea igual a este parámetro. Y ocupamos, ¿verdad?, lo que es el string format para poder concatenar los parámetros. Como es un string, en este caso pues se le pone porcentaje S, porcentaje S. Si fuese un número, pues se le puede poner porcentaje D y se le quitan estas comillas simples. Declaramos una variable de tipo booleano, por defecto le ponemos false y a través de un try catch vamos a establecer nuestra conexión. A esta variable tipo con que está en la clase conexión, ¿verdad?, vamos a asignarle la conexión. Veamos de que para poder accesar a esta variable no tuvimos que instanciar ningún objeto de tipo conexión. ¿Por qué? Porque esta variable en la clase conexión está de tipo estático, es decir, que para accesar a una variable tipo estática no se necesita instanciar un objeto de esta clase. ¿Cómo accesamos? Simplemente el nombre de la clase, punto, y la variable. Le damos conectar. Ese conectar es esta acá, que es el método de la misma clase, que lo que hace, nos conecta a la base de datos. A ese statement vamos a decirle que vamos a crear una oración de consulta. Esta puede ser un select cualquiera a la base de datos. Declaramos una variable tipo result set. ¿Y qué le vamos a asignar a esa variable? Result set. Vamos a asignarle lo que me retorna esta consulta. Cuando esta variable tenga registro, le especificamos next, es decir, si tiene registro, pues va a entrar a la condición if, y a esta variable existe le va a asignar true, y quiere decir de que el usuario sea autenticado con su usuario y clave correctamente. Una vez que termine ¿verdad?, la consulta, la verificación de que si existe o no existe el usuario, lo que se hace es cerrar el result set, se cierra el statement y se cierra la conexión. Y básicamente igual acá, en vez de usar un if, podemos usar también un while. Por ejemplo, así, while, que de hecho esto es lo más conveniente, usar un while, porque no sabemos cuánto registro va a retornar esta consulta. Bien, entonces eso es en esta parte para lo que es usuario DAO.
Ahora vamos a crear la clase usuario lógica. Busco la clase usuario lógica y es esta que ya la tengo creada. Le damos paste. ¿Qué contiene esta clase usuario lógica? Simplemente declaro un objeto de tipo usuario dado. Declaro el método que se va a llamar existe usuario y voy a retornar a través de usuario dado el método y le especifico el usuario y la contraseña. Cabe destacar de que las clases que se ubican en lógica usuario son distintas a la clase de entidad y a la clase del DAO. Las clases que se ubican acá en este paquete vienen siendo a lo que se le llaman session bin. Entonces, para poder crear esta clase, primeramente tenemos que dar clic derecho al paquete, le damos new y le damos session bin. Allí especificamos el nombre de la clase, le especificamos el paquete donde va a estar alojado, dejamos por defecto stateless y simplemente le damos finish. Y él nos crea estas anotaciones para que luego puedan ser usados en otra capa. Ahora bien, ya que tenemos creado las clases entidad, DAO y lógica, ahora vamos acá a la capa de presentación. En el paquete bin vamos a crear una clase, ya no un session bin como lo hicimos en la capa del EJB, sino que ahora se va a llamar manage bin, JSF manage bin. Si en el EJB creamos clase session bin, en el bin de la presentación vamos a ocupar JSF manage bin. Entonces en el manage bin vamos a crear el nombre de la clase, el paquete donde va a estar alojada, vamos a ponerle un scope de tipo session. ¿Para qué? Para que los datos se mantengan mientras el usuario pueda estar navegando en las diferentes páginas, para que los datos no se pierdan, sino que se mantengan en sesión. Recordemos de que si el nombre de la clase, por ejemplo, se le pone usuario bin, se nos va a escribir un nombre acá en este lugar, usuario bin, pero con una notación camello, es decir, comienza la primera palabra con una letra minúscula y la siguiente palabra con una letra mayúscula. El nombre de la clase, ambas palabras comienzan con letras mayúsculas, más sin embargo acá comienza con minúscula. Esto porque luego a través de estos nombres se va a poder accesar a los valores de esta clase bin. Bien, le damos finish y ya creamos la clase, pero como yo ya la tengo realizada, solamente voy a copiar y voy a pegar. Voy a buscar la clase, se llama usuario bin y pegamos. ¿Qué tenemos en esta clase usuario bin? Pues tenemos una variable de tipo usuario lógica. Aquí voy a explicar esta parte. ¿De qué manera comunicamos la capa de presentación con la capa del EJB? Donde está la lógica del negocio, la entidad y acceso a datos.
pues en esta clase, de manera de ejemplo, tenemos que crear una variable de tipo usuario lógica. Recordemos que esta clase es una session bean y esta es una manage bean. Entonces esta se comunica con esta y esta ya se conoce que tiene comunicación con la entidad y con la DAO. ¿Cómo comunicamos esta clase de la bean con la clase de la lógica? Simplemente estando en la clase de la bean, le damos clic derecho, le damos insert code, vamos a ocupar call enterprise bean, especificamos LJB y especificamos la clase, nos pone el nombre no interface y le damos OK. Como podemos ver, se nos agregó una nueva variable, pero como ya la estamos ocupando acá, pues vamos a eliminarla. Entonces de esa manera podemos comunicar este paquete del bean con el paquete de lógica. Bien, declaramos una variable tipo usuario y a esta variable vamos a crear su método getUsuario. Si el usuario es nulo, lo mandamos a instanciar y lo retornamos. Y tenemos un método que se llama autenticar. ¿Qué hace este método? Pues verifica si existe el usuario. Si existe, en este caso nos redirecciona a una página que aún no la he creado, ¿verdad? Para eso vamos a comentarlo. Y si no existe, pues manda un mensaje de que las credenciales son inválidas. Para mandar ese mensaje se crea una variable tipo FacesMessage a través del try catch. Accedemos a través de la variable usuario lógica al método existeUsuario. Recordemos de que este método existeUsuario está aquí en la lógica. Este es el nombre, ¿verdad? Y le mandamos el usuario y la clave o contraseña. Entonces, si este método devuelve true, creamos el objeto de esta clase y le mandamos un mensaje que dice bienvenido. Esto simplemente es para redireccionarnos. Vamos a comentarlo porque aún no he creado esa clase, no he creado esa página. Entonces, en caso contrario de que no exista el usuario, pues manda un mensaje de error. Y al final, una vez que termine todo el try catch, se manda el mensaje. Bien, nuestro siguiente paso es ahora crear nuestra página de logueo. Por defecto, NetBeans nos crea una página de tipo HTML que se llama index, pero vamos a eliminarla ya que no la vamos a ocupar, sino vamos a estar ocupando la extensión XHTML. Entonces new JSF page, vamos a ponerle index y le damos finish. Como miramos, la extensión ahora es XHTML. Bien, ahora acá vamos a crear nuestro control, nuestra etiqueta, nuestros campos de textos y nuestro botón para que podamos hacer uso de los recursos que nos ofrece la base de datos a través de Prime Faces. Esta página igual ya la tengo hecha
Solamente voy a copiar y pegar y luego estaré explicando qué fue lo que se hizo. Vamos por acá. War web. Ahí tengo el index.